tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este que es el tercer conversatorio organizado por el Instituto Cultural de Aguascalientes para conmemorar el 30º aniversario del Teatro de Aguascalientes. El primero de ellos tuvo lugar en el vestíbulo de este teatro y se realizó con la presencia de 3 expertos en la construcción para hablar del teatro como arquitectura, de su proceso de construcción, de la decisión tomada por el gobierno para construirlo. El segundo de ellos tuvo lugar en el foro del teatro y contó con la participación de varios exdirectores del Instituto Cultural de Aguascalientes. En esta ocasión nos encontramos en el foro, estamos en una parte que generalmente no aprecia el público que viene a algún concierto, algún espectáculo. Los muchachos de la tramoya, muy solícitos, muy imaginativos, han montado este escenario y tenemos detrás, bueno, todo lo que sería parte de la maquinaria teatral. El conjunto de sogas que permiten manejar la parrilla, las luces, que son los elementos para producir la magia del teatro, para colgar escenografías, elementos de escenografía, luces, como digo. Y bueno, están conmigo en esta ocasión 2 personajes que han tenido una relación muy cercana con el teatro. Uno de ellos prácticamente desde su inauguración, de su estreno en agosto de 1991 y su inauguración en octubre de 1991 también. Se trata del licenciado Miguel Ángel Vargas Gómez Portugal, actualmente director de promoción y difusión del Instituto Cultural de Aguascalientes. Miguel, muchas gracias. ¿Qué tal? Por la invitación. Bienvenido. Y desde luego en este sitio tan entrañable para mí. Muchas gracias. Sí, bueno, desde luego agradecemos a la tramoya esos elementos imprescindibles que nunca se ven, pero que son imprescindibles para la realización de cualquier espectáculo. Está también en esta ocasión el maestro Jorge Campos Espino, director de la Escuela de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes, bailarín, director del grupo de danza tradicional termal, productor escénico, director del Cascanueces, desde luego en varias ocasiones del Ferial de Aguascalientes, bailarín en el Ferial de Aguascalientes. También un personaje que tiene mucho que ver con el Teatro de Aguascalientes. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación y estar pisando de nuevo este espacio de una forma diferente. Se siente extraño que precisamente en este lugar uno se desarrolla en su actividad teatral. Sí, digamos un poco la intención de este conversatorio es justamente si ya hablamos del teatro desde una perspectiva arquitectónica, también de los directores, cuál fue su relación con ellos, con el teatro, cómo fue que el teatro fue asignado al Instituto Cultural de Aguascalientes. Ahora yo quiero que se aborde pues las experiencias, anécdotas relacionadas con este espacio. Si gustan un poco para abrir boca, yo les comento, bueno, una historia que quizá ya conocen. Yo tuve el privilegio de participar como cronista de la 12ª Muestra Nacional de Teatro, que tuvo lugar en noviembre de 1991. Justamente ni siquiera un mes después de la inauguración. Me acuerdo que me dieron mi gafete y que era un poco
el salvoconducto para entrar a donde fuera. Y esto a mí me sorprendió profundamente, me emocionó mucho ubicarme, digamos, en la parte de la bodega, que es la parte contraria a donde nos encontramos. Hay una bodega con acceso a la calle por la que puede acercarse como una isla de carga. Puede acercarse un vehículo de grandes proporciones para desembarcar escenografía, elementos. Y ahí se acomoda todo a la espera de ser ubicado en el escenario. El ver entrar y salir a los actores, verlos entrar en escena, salir de ella, fue una experiencia muy aleccionadora en el sentido de cómo el teatro ejerce una magia muy grande, como si entrar en la luz transformara a la gente y la convirtiera en lo que no son, en reyes, en príncipes, en generales, en cardenales, etcétera. Y hablo justamente en esos términos porque aquella primera obra que a mí me tocó en suerte presenciar fue Falsa Crónica de Juana la Loca, con la Columna de Aguascalientes, que fue la obra que abrió aquella muestra nacional de teatro. Y en fin, durante todos esos días, pues anduve metiéndome entre la escenografía, a un lado, desde luego, en las piernas, que son estas telas que cuelgan y que ocultan todo esto que ahora está a la vista. Y luego, bueno, ver cómo el Teatro de Aguascalientes, pues es un espacio, me atrevería a decir que inagotable, en sus compartimientos, en sus espacios, en sus corredores, porque también lejos de lo que ve el público normalmente, pues hay corredores, hay subterráneos, hay camerinos, hay otros salones, un salón de calentamiento. Y bueno, esto habla de la magnitud del espacio, ¿no? Cómo ha sido un espacio muy digno, muy a la altura de Aguascalientes, que incluso hoy, 30 años después, poco más de 30 años después, pues sigue cumpliendo con creces su misión de ser el máximo espacio escénico de la ciudad. No sé, Miguel, te doy la palabra. Gracias. Me gustaría que comenzaras con el recuerdo de tu entrada en el instituto. Sí, como ¿no? Pues sí, parece que fue ayer, pero pues ya son 30 añotes. Sí, estaba el doctor Gómez Serrano de director del Instituto Cultural y en algún momento coincidimos en el Teatro Morelos. Frecuentemente asistía yo a las presentaciones que había de danza y de teatro en el Morelos, que era el máximo recinto en ese momento. Y en una ocasión coincidí ahí con Jesús Gómez Serrano, a quien yo en lo personal no conocía, salvo por sus publicaciones, y tenían un suplemento cultural en El Sol del Centro, el Unicornio. El Unicornio, sí. Y bueno, por eso lo ubicaba y medio ahí platicamos. Y él fue quien me invitó a entrar al Instituto Cultural de Aguascalientes. Me invitó por ahí de diciembre de un año… ¿90? Del 90. ¿De 1990? Ajá, y le dije que no, le dije que muchas gracias. ¿Estaba saliendo de la secundaria o qué? Pues yo estaba saliendo estaba en la universidad. ¿Todavía no terminabas? No, todavía no, estaba a medias, estudiaba comunicación. Y recuerdo que en alguna ocasión trajeron a la Compañía Nacional de Chile, se acaban de reanudar relaciones México-Chile y mandaron como en tema diplomacia cultural, pues varios grupos chilenos muy buenos a girar en México y cayeron aquí en Aguascalientes.
El tema era que había más gente en el escenario que en las butacas. En el Teatro Morelos. En el Teatro Morelos éramos 20 asistentes y era una compañía como de 80 bailarines chilenos buenísima. Y le comenté, le dije, oye, pues ¿por qué no jalan más gente, regalan los boletos o algo? Y ahí empezamos a platicar. Y ya después de un tiempo me llamó y me invitó a colaborar con él en el ICA. Inicialmente le dije que no, le dije, pues dame chance de pensarlo. Yo trabajaba en Televisa de aquí de Aguascalientes y pues era como más relacionado con mi carrera. ¿Eras reportero? Sí, era coordinador de noticias de Televisa y yo tenía un programa deportivo y cosas así. Y entonces, pues resulta que yo iba frecuentemente al Teatro Morelos, estaba Leobardo García Gaitán y Alfredo Báez, uno en tramoya y el otro en la puerta siempre ahí vigilando. Y trajera o no trajera boleto, invariablemente me daban chance de pasar sin pagar, eso lo debo de confesar. Leobardo, que luego fundó el Centro de Idiomas. Así es, Leobardo era el jefe de espectáculos antes mira. de ese episodio. Y Alfredo Báez era el jefe de tramoya, un tramoyista legendario, lo conocían prácticamente en todo el país, lo conocían los de Limba, te armaba el proyecto que quisieras de manera expedita, ponía siempre muy buena actitud y era un muy buen momento con Jesús Gómez en la dirección y con la oferta que había en el Teatro Morelos, pues era bastante interesante. Y después pasaron unos meses y en febrero me volvió a llamar Jesús a la oficina y me volvió a invitar y ya como que me platicó que ya veíamos que estaba en obra negra el Teatro de Aguascalientes. Me dijo, es muy probable que no lo pasen y pues va a haber cambió de manera dramática las posibilidades de ampliar la oferta cultural y artística de Aguascalientes. O sea, la verdad es que este teatro vino no solamente a enriquecer la vida cultural, sino la social, el desarrollo urbano, porque si te fijas, el teatro está ubicado en un conjunto urbano que es muy interesante y que ojalá se preservara con más cuidado, porque está el Parque Héroes, está el gran jardín del Teatro de Aguascalientes, que es un espacio de recreativo muy importante para la zona, está el Teatro de Aguascalientes, está el INEGI, está el Hotel Quinta Real, y todo esto junto, el Museo Descubre, el Museo Descubre, todo este conjunto en ese momento era pues un impacto, digamos, al desarrollo urbano muy, para mi punto de vista, muy beneficioso para la ciudad. Entonces, bueno, como que ya la perspectiva era otra y pues me integré al instituto en febrero del 91. Frecuentemente veníamos a visitar el avance de la obra, venía Alfredo Báez, venía Leobardo, venía el equipo pues que manejaba en ese entonces los teatros, que era como hoy la dirección de promoción, estuvo planeando, ¿verdad? Y con digamos, estuvimos en varias reuniones con el arquitecto Sabludowski, con los ingenieros de obras públicas, comentando sobre temas, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que esta área donde estamos ahorita, que le llaman de desahogo, siempre tuvimos la crítica de que del lado norte del teatro era muy amplia y del lado sur muy limitada. Y bueno, siempre comentando y discusiones, y para unos era suficiente, para otros no lo era tanto. La isóptica del primer piso, que era demasiado pronunciada, en fin, cositas así, ¿no? Que veíamos como que se podrían corregir. Pero bueno, ahí finalmente pasaron los meses y se llegaron a la fecha de la apertura y recuerdo perfectamente muchos episodios. La noche anterior a la apertura estábamos en el centro del escenario y nos cortaron la luz una noche antes. El contratista de la obra pues había terminado y cortaron la luz y estaba su nombre en el contrato, entonces nos quedamos sin luz a las 12 de la noche del día, ¿qué fue? 15, ¿qué fue la inauguración? 16 de agosto. El 15 de agosto estábamos ahí sentados y nos cortaron la luz a las 12 de la noche.
Y recuerdo perfecto porque Alfredo Báez tenía su mesa ahí en el centro y estaba haciendo como un pequeño planito de iluminación. Estaba la gente de Teletec, la empresa que proveyó la iluminación, una empresa pues legendaria de proveeduría, y Alfredo estaba en el centro y se nos fue la luz y nos quedamos todos en silencio, además una oscuridad total. Y luego estábamos sentados ahí varios, estaban los hermanos Iván y el Picus, y estaba Julio César Aguilar, y había otra persona que no recuerdo su nombre, y gente de Teletec. Se va la luz, nos quedamos callados y en el piso de madera empezamos a oír pasos como de uñas, así, un animal, pues, ¿no? Y entonces, no, de veras todos nos quedamos fríos del miedo que nos dio escuchar perfectamente los pasos de un animal más o menos mediano, no sé, no era un ratón, pues, era una… Y prendemos una lamparita y se ve el ojo rojo de un animal así al fondo. Y bueno, todos espantados, y bueno, ya resultó que era un perro que andaba aquí en la construcción, y bueno, al día siguiente, prácticamente sin alfombra, en la mañana, durante todo el día, extendiendo las alfombras, pegando, en fin, y por fin se abrió. Y fue, bueno, esa noche pues estuvo, pues la verdad fue un gran acontecimiento, pero todavía había temas pendientes, ¿no? La energía eléctrica, las luces eran prestadas, o sea, ya se habían comprado las de este teatro, pero no habían llegado, entonces las trajeron de Guanajuato, donde había un teatro prácticamente igualito. El que se cayó. El que se cayó a meses de inaugurarse. Ese teatro, pues es hermano gemelo de este. Y entonces se trajeron las cosas de allá para acá, nos las prestaron nada más para inaugurar. ¿Y cómo resolvieron el tema del contrato de la corriente eléctrica? Bueno, nos mandaron a los supervisores, obviamente pues nos tuvimos que movilizar temprano, y nos mandaron al encargado de la zona a las 6 de la mañana, don Roberto Regalado. Y nos lo mandaron, arregló todo, colocó, volvió a restablecer la luz, y además lo hizo también que lo contratamos de jefe de mantenimiento del Teatro de Aguascalientes. Nos hicimos amigos ahí en la madrugada, y yo necesitaba contratar a alguien de mantenimiento porque no había, y para había que manejar una subestación, aires acondicionados, cosa que el instituto pues no tenía, digamos, el personal capacitado para eso. Y don Roberto como que ya traía ganas de jubilarse de comisión, se jubiló yo creo que ya iba medio avanzado en su tema de jubilación, y a los 15 días ya estaba aquí de jefe de mantenimiento del teatro. Y después sus hijos siguieron sus pasos. Creo que Roberto todavía anda por ahí, el hijo, pero don Roberto fue el primer jefe de mantenimiento. Él nos sacó adelante todas las cosas. No, fue una noche, bueno, pasamos aquí prácticamente esa semana, día y noche, la de agosto. Ya después, para la apertura con el maestro José Tamayo y Ballet Nacional de España, pues fue otro tema, y el tema de las glorias de Posada y la muestra nacional de teatro, y en fin, toda la programación que ya llegó después. Pero yo creo que sí fue un gran acontecimiento cultural, social, artístico, la llegada del teatro, la apertura, y transformó de manera radical la oferta cultural de la región, porque venía mucha gente de Zacatecas, incluso viene gente de Zacatecas. En Zacatecas no tienen este teatro, por ejemplo. En León todavía no estaban el Bicentenario, venía gente de León, venía obviamente de Jalisco, de los alrededores, y la verdad es que sí fue un gran acierto. El instituto tenía muy bien, contábamos con el personal adecuado para gestionarlo en todos los niveles, desde su programación
su producción con el equipo de tramoyas que había, y hay hasta la fecha, muy capacitados y perfectamente, podíamos hacer cualquier cosa, óperas, zarzuelas, conciertos, sinfónicas, cámara, teatro, danza. Poco a poco se fueron implementando y afinando cosas, los pisos que se compraron, las conchas acústicas, en fin, poco a poco se fue implementando pues, un gran equipo, ¿no? Sí, a propósito de esto que señalas de la revolución de la oferta cultural, bueno, yo estoy pensando en espectáculos como Claude Bolling, como Julio Boca, como Marcel Marceau, como la Orquesta de Filadelfia, es decir, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, José Luis, Víctor Manuel, Ana Belén, Rafael. Es decir, espectáculos que de otra manera no habrían llegado aquí, porque no habría, en algunos casos, las posibilidades técnicas para soportarlos, y en otros las financieras, ¿no? O sea, por lo que tenías que cobrar para poder pagar estos espectáculos, ¿no? Yo creo que la parte de los conciertos, la ciudad sí la podía medio improvisar en otros escenarios, conciertos. Así, por ejemplo, la Plaza de Toros, que a veces la usaban, o cosas así. Pero, por ejemplo, artes escénicas, por ejemplo, la Sinfónica de Filadelfia, si no hubiera tenido este teatro, jamás hubiera venido. Pero ballets, por ejemplo, el de Julio Boca, el ballet argentino, las óperas, el ballet de Monte Carlo, que fue realmente un gran despliegue técnico, obras de teatro de la Compañía Nacional de Teatro, cuando la compañía producía realmente teatro en serio. Aquí se pasó semanas completitas Alejandro Luna adaptando las presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro con Julieta Gurrola, con Jiménez Cacho, venía Diego Luna, casi un bebé actuando en varias obras, Diego Jauregui, bueno, toda la compañía completita en una obra, una gran producción, yo creo de las últimas, que se llamaba Zuko, que era la historia de un asesino, que era impresionante la producción. Si no hubieras tenido este teatro, pues no. La Muestra Nacional de Teatro no se hubiera podido realizar en Aguascalientes, en el Teatro Morelos. Recordarás al maestro que acaba de fallecer hace unos días, Ángel Norzagaray, el director de Tijuana, de la compañía de teatro de Álamo Santo. El Álamo Santo, una obra un poco irreverente que causó… Maravillosa. Maravillosa, pero un poco irreverente. Recuerdo yo que estábamos sentado yo ahí a medio teatro y por el título, El Álamo Santo, pues había una legión de monjas ahí que pensaban que que era como una obra muy, muy religiosa, y a la hora que empezamos a ver, pues no tanto. Esa obra no hubiera entrado al Teatro Morelos. O sea, las dimensiones de la producción, de la escenografía, el requerimiento de iluminación, pues estaba hecho para este tipo de foros, ¿no? El mismo ferial, que el maestro Campos pues ha estado ahí desde hace muchos años, en la parte escénica me refiero, el ferial adquirió otras dimensiones también aquí en el Teatro de Aguascalientes. Aunque hay quienes dicen que ya no es ferial, que ya es otra cosa. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pues eso será, sí, bueno discutirlo. Sí. A ver, un poco me cuelgo de algo que comentaste hace rato. Y les pregunto a los dos, ¿tiene algún error el teatro? Sí. Técnicamente tiene un error, Jorge Campos. Sí, tiene un error que es muy visto desde la óptica como espectador y como escenógrafo, como iluminador. Tiene una ligera imperfección precisamente en este espacio. Siempre que se tiene que armar Cascanueces o cualquier ballet o simplemente el ferial, se tiene que buscar un tanto que la visibilidad de los espectadores que están como público del lado derecho, los que están hasta la orilla,
no ven lo que sucede pegado a las piernas. Entonces se tiene que desplazar ligeramente, porque este muro tapa un tanto la visibilidad. Sí. Ese es un... Tiene un error de diseño en la isóptica. Sí. Y luego es lo que te comentaba al principio, el segundo error así clarísimo es la isóptica del primer piso. Es demasiado el ángulo y da la sensación de vértigo cuando estás en el primer piso, cuando pudo haber sido un poco más amable con el espectador y digamos que lo pudiste haber inclinado un poquito. O sea, lo pudiste haber acostado un poquito para que no tengas la sensación de que estás como mirando hacia abajo. Otra cosa que me produce a mí el teatro, sobre todo el foro, es que teniendo tanto espacio, como dice Miguel Ángel, en torno hacia el teatro, no exista algo que dé los espacios suficientes como el desahogo que platicabas al inicio. Así es. Que en la parte de atrás tenga el mismo desahogo y en la parte lateral también. Pensando en un teatro que fue edificado hace 30 años ya se trabajaba con un espacio igual al escenario, en 3 lados iguales, sobre todo los teatros operísticos, porque en grandes carros se fabrica la escenografía y en un 10 minutos, 5 minutos se cambia totalmente la escena, pero los carros se mueven porque son del tamaño del escenario. Entonces, este está de este lado ligeramente corto, de aquel tiene mucho espacio, pero en la parte de atrás, este trabajo que hicieron con este declive, nunca lo entendí, donde ahora se encuentra el almacén de la orquesta y la parte de arriba de tramoya donde descansan. Como que este declive no lo entendí. Sí. Fíjate que me llama la atención esto que dices, Jorge, en relación a zonas que no ve el público. Te digo porque he visto en teatros estadounidenses, sobre todo en teatros de musicales, Sí. ¿no? En Europa también, como cuando tú quieres comprar un boleto, te muestran todo bueno, como se hace aquí, pero en físico, pero bueno, ya en computadora te muestran las distintas áreas, los precios, y te advierten, esta zona es más barata porque hay un poste Claro. que obstruye la visión. Sí. Entonces eso es relativamente común, pues. Pero ¿no? esos teatros tienen 200 años o 100 Sí. y este teatro tiene 30 y ya se había advertido esos problemas que menciona Jorge. Te digo que Alfredo Báez en una reunión con el maestro Sabludowski, el arquitecto Sabludowski, se los mencionó, o sea, les dijo, a ver, esto está un poquito inclinado, incluido lo de la sala, lo que menciona de la vista medio parcial. Esos boletos que tú mencionas te dicen, esta vista tiene vista parcial o vista lateral o te van alertando. Pero son teatros que se han ido adaptando después de 100 años o 120 años. Claro. Y en este caso sí se pudo haber hecho algo, porque además no estás en el centro de la ciudad. Aquí lo que te sobraba era espacio. Entonces sí pudiste haber aventado 20 metros este desahogo. Obviamente, también impactaba por el tema del telar y de la tramoya, ¿no? La mecánica teatral, porque son tiros más largos y ya no eran poleas. Si te fijas, este sistema de poleas es simple, o sea, es nada más subir y bajar. Si hubieras hecho un tiro más largo, ya no funcionan. Hubieras tenido que meter otro tipo de maquinaria, que es más cara. Entonces digo, de alguna manera impactaba en el costo del diseño. El diseño obviamente cambia por esas dimensiones y el costo. Pero sí eran errores que se pudieron haber corregido porque sí se detectaron, casi te puedo decir, digo, a lo mejor ya un poquito avanzada la construcción, pero todavía obra negra, y a lo mejor nada más era cuestión de aventarlos para atrás o para atrás. Para atrás, sí. Entonces era más o menos solucionable. Lo que sí no se podía solucionar era el tema de la isóptica, porque ahí sí pues ya estaba todo el colado. Pero digamos, no son tan graves, se han podido solucionar, pero hubieras tenido otras facilidades, otras comodidades. Por ejemplo, hay shows que sí te piden, lo que dice Jorge, 3 patios del mismo tamaño del escenario. Y si no los tienes, pues no entran. Yo vi
eso en el Teatro Mariinsky, Ajá, creo que es de San Petersburgo, ajá. Bueno, ese es grande. Ya son otros niveles. pero o sea, había un escenario y se veía, vi la inauguración, obviamente por televisión, y entonces para lucir la maquinaria se movía todo el escenario. Todo el escenario, sí. De un lado a otro. Y mientras algo era lo que estaba contemplando el público, fuera de escena se Estaba montaba construyendo. otra cosa, ¿no? O también que, bueno, el caso de la Metropolitan Opera House de Nueva York, con el escenario giratorio, Sí, que también te permite dos escenarios en sí, distinto como momento, sucedía en ¿no? los teatros del Seguro Social en los años Fíjate, 70. Cosa tan bonita, ¿eh? Sí. Yo creo que los mejores teatros que se han hecho en México son los del Seguro Social. Si te fijas, son súper cómodos, Sí. tienen los giratorios que además funcionan muy bien. La isóptica es prácticamente perfecta. Fueron un gran acierto los teatros del Seguro, ojalá se rescataran. Sí, perdón, ahorita que mencionas esos escenarios, lo que sucede es que ahora, por ejemplo, a partir de la irrupción de las compañías como el Circo del Sol, que no solamente transformaron la actividad circense, sino toda la tecnología alrededor de las artes escénicas, se cambió radicalmente. Entonces lo que hacen ahora ya no son escenarios, son plataformas hidráulicas dinámicas. Entonces, por ejemplo, en los teatros que mencionaste, o de esos niveles, ya son plataformas que prácticamente tienen 5 o 6 niveles. En cada nivel tienes una producción diferente. Entonces tú puedes a las 6 de la tarde ver una ópera y a las 9 de la noche te están presentando otra. Porque aparte de que son plataformas muy poderosas, prácticamente te cambian la producción totalmente, incluida la luz, en 15 minutos. Entonces ya no, por ejemplo, estos escenarios son fijos de madera. Esas plataformas ya son prácticamente pues carruseles. Es como de lo que producciones pasa completas. también en Bellas Artes con el escenario. Ahora con el nuevo sí. Con el nuevo sí, todas estas partes hidráulicas que las puedes mover metro por metro cuadrado a los niveles, al tamaño y a las dimensiones que necesites, sobre todo para las óperas. Sí. En el caso de nosotros, pues es hacer cajitas y cajotas y más cajotas, es un tanto más complicado. Pero fíjate que sumándole un poquito a esto de la construcción del teatro, como 2 años antes de que se comenzara a construir el teatro, el maestro Antonio López Mancera vino a dar un taller sobre arquitectura y sobre todo arquitectura basada en teatros. ¿Cómo deberían de ser las características de un teatro en ese momento, hace 32 años? Bueno, los asesores de Sabludowski eran el ingeniero Michel, que es teatrero, y Alejandro Luna. Los dos estuvieron asesorando la parte escénica y la isóptica. En este teatro. En este teatro. Sí. Después Alejandro Luna vino con la compañía como escenógrafo. Uh-huh. Y bueno, ya se dieron cuenta de lo que hicieron, de las equivocaciones que tuvieron. ¿Cuál será le voy a hacer de abogado del diablo? A ver. ¿Cuál será la auténtica vocación de este teatro? Lo comento por lo siguiente. Estoy recordando la obra que presentó la compañía veracruzana de Enrique Pineda, de la Universidad de Jalapa, Universidad de Veracruz. Aquella obra farsa de Urtuzástegui, se me ve el nombre de la obra, pero que colocaron el escenario en medio del teatro y realmente armaron un cubo. Sí. Y todo sucedía en ese cubo. Entonces, recuerdo opiniones, por ejemplo, de Rodolfo Obregón, este director escénico de Querétaro, tan serio, tan prestigiado,
que decía que este teatro o que este tipo de teatro no sirve para el teatro, porque el teatro es un fenómeno más, pudiéramos decir, más íntimo, Es más cercano. más cercano al público, más... yo recuerdo un comentario tuyo, Jorge, en relación a la danza, cómo a la hora del maquillaje, la persona que está mero atrás, pues tiene que ver las caras, ¿no? Y cómo el maquillaje en alguna medida se exagera para que el último espectador pueda ver. Entonces, bueno, en el caso del teatro, pues difícilmente el espectador que está mero arriba va a poder apreciar algunos elementos de la puesta en escena, sobre todo las actuaciones. Sobre todo la interpretación. La interpretación. O sea, eso es, Que sí exige cierta cercanía. claro. Es decir, Depende también en Sí. quién dirige y qué dirige. Porque también, por ejemplo, Obregón, bueno, es un gran director, creo que, o sea, bueno, escénicamente impecable, pero también trabaja mucho con los actores. Entonces, el trabajo gestual es muy, sí, por eso. muy importante en sus producciones. Pero si tú, por ejemplo, hubieras visto Zuko, que pues, es una gran producción teatral, con grandes actores, hubieras visto a Julieta Gurrola, prácticamente en el filo del escenario, con todo el teatro, suspirando, o sea, ni respiraban porque pensábamos que se iba a caer, por a dónde llegó, caminando de espaldas, recuerdo perfectamente esa escena. Y luego voltea y llena el espacio con su presencia escénica, porque es una actriz que está acostumbrada a trabajar este tipo de escenarios. Yo creo que sí está un poquito grande como para los temas teatrales, pero bueno, depende también del actor, porque yo también vi aquí a Sergio, primer actor de la Compañía Nacional de Teatro, en otra producción, Sergio Bustamante, bueno, un león, haz de cuenta que estaba actuando un animal, o sea, era tanta la fuerza actoral, que no podías dejar de verlo, o sea, y digo, hay otro tipo de producciones y de actores o actrices que a lo mejor no llenan no llenan el espacio, pues. A lo mejor no por falta de calidad, sino porque es otro tipo de formación a lo mejor, pero yo aquí he visto unas actuaciones increíbles de gente que realmente el último espectador de la última fila está Metido en el personaje. Y suele suceder también con la danza. O sea, con la danza, puedes tener un gran grupo impresionante, pero un solo elemento bailarín en el centro del escenario con una iluminación adecuada te atrapa y llena el espacio total, pero también depende mucho del coreógrafo, de la iluminación, sí, de la obra, depende de muchas cosas. Sí. No es nada más meter 40 parejas de bailarines al escenario para que la gente los logre ver desde arriba. Estoy recordando, quizá signo de los tiempos que vivimos, de escasez presupuestal, en la pasada Muestra Nacional de Teatro, que fue en 2015, hubo varias obras que se realizaron en el foro. Sí. Sí, se ha precarizado la producción. Y bueno, la obra que se presentó el 16 de agosto de 2021, Passport, justamente en el aniversario de la apertura del teatro, también fue una obra que se presentó en el escenario. Sí, con Gerardo. Porque luego también suelen ser corrientes de épocas. Bueno, y el tipo de teatro también. Sí, es el tipo de teatro. Recuerda también que hace no mucho tiempo se hizo una obra de teatro en la parte baja del sótano del Teatro del Seguro Social. Sí.
O sea, donde está el mecanismo del escenario, ahí se hizo la obra. Entonces, cada quien va buscando como sus espacios, ¿no? Sí, pero yo creo que en particular digamos, esta parte del Teatro de Aguascalientes que se ha utilizado pues a la italiana, que es prácticamente sentar a la gente como habitualmente llegas, Claro. o como arena, donde están, Como Coliseo. o como Coliseo, donde estamos todos arriba. Cualquiera de las dos opciones ha sido como muy bien aprovechada. Y yo creo que no hay una vocación en particular, yo creo que son espacios como muy polivalentes, puedes tener prácticamente todo, o sea, conciertos sinfónicos, que a lo mejor la acústica la podríamos mejorar un poco con algunos aditamentos, pero pues ya son cosas menores, conciertos que no son acústicos sino amplificados, jazz, flamenco, compañías de danza de las que quieras, teatro pues en gran formato, ¿sí? Aunque también aquí ha estado Marcel Marceau con Sí. un foquito encima y Sí. te conmueve a todos los espectadores, a los 1500 espectadores, ¿verdad? Entonces como que los lenguajes escénicos bien trabajados pueden estar perfectamente aquí, en el formato que quieras, Sí, ¿no? sí. Estaba recordando nuestro famoso Teatro Coliseo que estaba en el Canal 6. Ándale. ¿Te Por ejemplo, acuerdas, sí. Carlos? ¿Te acuerdas de ese teatro? Yo me acuerdo, espacio- el espacio, el claro, Teatro Espacio. por supuesto, sí, sí, sí. Entonces, pasar de eso a esto, pues fue así como un brinco enorme. Lo que decías en un principio, el cambio de mover el ferial de un espacio a la Plaza de Toros, luego al Teatro Morelos y luego traerlo aquí. Esta época, este momento en el que Jesús Gómez Serrano manda llamar al maestro Antonio López Mancera, Sí. a René Durón, a Miguel Ángel, a mí, o sea, y hacer la propuesta sobre hacer este gran espectáculo en este lugar, estrenar el primer ferial ya con una visión diferente, con una temática diferente. Creo que ese fue como un golpe muy fuerte para la sociedad de Aguascalientes. Uno, porque la gente se resistía a este movimiento que se le dio de llevarlo a la Plaza de Toros y luego al Teatro Morelos. Y aquí como que se les hacía que era precisamente lo que se dice ahora, que se iba a hacer un espectáculo. Y sin embargo siguió teniendo ese matiz de tradición, como que el maestro Antonio López Mancera todavía logró captar la esencia que tenía el ferial en el Palacio de Gobierno, sí, y lo logró fusionar con el teatro a la italiana. Entonces, pues para mí fue una experiencia, sí, ese primer año aquí. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? También muy importante algo que hizo Emilio Carballido sobre las glorias de Posada. Bueno, no lo hizo Emilio Carballido, lo hizo la maestra Pilar Sousa, que lo vino a dirigir, que me tocó ser la parte del vestuario. El hecho de hacer las primeras funciones en este teatro escolares. Sí, fíjate, a eso iba. También, o sea, digo, estamos hablando de la transformación escénica y de las posibilidades que abrió este escenario, ¿no? Pero las posibilidades que abrió de la sala para allá, o sea, de la butaca para allá, para nuevos públicos, ya, para formar, no solamente cuando decimos nuevos públicos, no pensemos en teatro escolar, claro, o en funciones para niños, para nosotros como adultos, acostumbrarnos a vivir la experiencia teatral completa, de que llegues a un espacio con un vestíbulo maravilloso, que desde que entras ya vas sintiendo la expectativa, que estás oyendo primera llamada allá afuera y oye, córrele, ya vente, y ahí vienes para adentro, te sientas, segunda llamada, la gente, el murmullo, oye, ya es la hora y no ha llegado, ya estamos todos, tercera llamada, se va la luz, se apaga todo en negro, se abre el telón, se ilumina la escena. Esa es la experiencia que hay que compartir. Fíjate que sumándole un poquito a esto, en este tiempo que se hicieron los feriales,
que invitábamos los domingos a las casas de cultura de los municipios. El hecho de recibirlos a la 1 de la tarde en una función, de escuchar unas voces diferentes, unos olores diferentes dentro del teatro, unos murmullos al momento de que se va a dar tercera llamada, son sensaciones bien extrañas. Claro. Seguramente muchísima de esta gente que vino al teatro jamás había entrado a un teatro, porque se trabajaba mucho en traer un camión de cada uno de los municipios para que ellos pudieran presenciar el ferial en una función de mediodía. Pero que ese fue así un acierto muy importante. Por ejemplo, la demanda, digamos, ya de cuestiones culturales y artísticas de una ciudad de casi ya 1 millón de habitantes era muy distinta. Entonces la única manera de responder era así. Por ejemplo, teatro escolar aquí recibía por temporada 40-50,000 niños. Hacíamos 2 cada año. Entonces estábamos hablando de 100,000 niños que tenían la experiencia completa. Llegaban en el autobús, se bajaban, les dábamos un programa de mano, entraban, se sentaban y veían una obra de teatro que los cautivaba. Estoy seguro que miles de niños y niñas se quedaron cautivados. Los conciertos escolares. Los conciertos didácticos. Teatro escolar, el dance escolar, también teníamos dance escolar con el ballet. En fin, yo creo que transformó también al público de Aguascalientes y de la región, porque como bien dice Jorge, había muchos proyectos donde traíamos a la gente de los municipios a venir al teatro. Mucha gente decía, no, pues tráiganselos aquí al patio de la secundaria. No, tienes que ir al teatro, vivir la experiencia del teatro. Yo creo que son experiencias fundacionales, experiencias que influyen profundamente, que impactan en la personalidad de las personas. Esto que comentan ustedes, yo recuerdo haberlo visto, no sin cierta alborozo, ver gente cómo entraba observándolo todo, casi que boquiabiertos, ¿no? De ver esta monumentalidad y el signo evidente de que jamás habían estado aquí, ¿no? En fin, yo creo que el teatro le ha dado mucho a Aguascalientes, ¿sí? Yo no sé si sigue siendo vigente, quizás un planteamiento un tanto retórico, ¿no? Pensar, es anacrónico, ¿cómo lo ven? Pues yo creo que por la pandemia estamos como en un stand-by, pero estamos ávidos de que regrese la actividad teatral. Además también por un tema que es a lo mejor más de sociología, que son estas vivencias colectivas. Por ejemplo, el regreso al cine, por ejemplo, ahora que se abrió, pues digo, eran verdaderamente ansias de entrar al cine. Yo creo que está pasando igual con el teatro. O sea, ya es urgente que volvamos al teatro. A todo, a danza, a música, a lo que sucede en el teatro. Y fíjate, yo creo que es tan vigente que ahorita que entramos y volvimos a estar aquí, nos sentíamos, nosotros venimos diario y nos sigue sorprendiendo. Sí. La luz, esta esquina donde estamos, o sea, como dijiste, inagotable. Pues todas esas sensaciones son las que nos vuelven a reconciliar es un reencuentro, pero también es como reconciliarnos con la actividad artística, teatral, lo que sucede aquí. Y son sensaciones que extrañamos. Bueno, yo al menos profundamente extraño el venir a ver una buena obra de teatro, un concierto, algo, lo que estamos habituados, ¿no? A rehacernos también, porque curiosamente llego y me asomo y veo este espacio que por 30 años que he estado aquí, porque pues si no es el Cascanueces es el ferial, si no es el ferial es la gala de ballet, si no es el ballet pues es el grupo, o sea, siempre he estado metido en este espacio y siempre estamos pegados aquí en este lugar, pero verlo con esta óptica en este momento como que te crea otras formas de construir también,
de hacer, de crear cosas nuevas. Y yo creo que este lapso que nos ha dado la pandemia también ha servido para que muchos de los actores, muchos de los bailarines, muchos de toda la gente que se dedica al arte reflexionen más en función de otras formas, porque yo entendía que ya había muchas cosas que estaban muy como frases hechas, ya muy masticadas, y ahora se están reinventando muchas cosas, y eso les va a dar otro carácter diferente cuando las puertas del teatro abran nuevamente al 100%. Sí, sobre todo, o sea, antes había como una obsesión por el requerimiento técnico, que la luz, que el audio, y que por eso yo quiero estar aquí y allá. Y ahora yo lo que siento es que lo que se están buscando ya no son los requerimientos técnicos, sino la creación como de escenarios, más allá de los espacios teatrales, como paisajes, locaciones, en donde puede suceder lo mismo, con otros requerimientos y usando otros lenguajes. Claro. Que a mí me parece también muy interesante el que se hayan desdoblado hacia afuera, hacia el exterior, a escenarios naturales, a plazas, a la misma arquitectura de la ciudad. Arquitectura de la ciudad, compañías de danza, de teatro que andan buscando como nuevos escenarios. Es interesante, pero sí, desde luego, digamos, el hecho teatral, lo que implica desplazarte, llegar a un teatro, a un escenario, en estas condiciones, es inigualable. Sí. Pues eso nunca lo vamos a poder sustituir. A ver, aquí han hablado de algo que me gustaría que explicaran un poco en función de nuestro teatro de Aguascalientes. El teatro a la italiana, ¿no? Cómo, bueno, en una investigación sobre el ferial de Aguascalientes, a la hora de entrevistar a los artistas, un poco de tratar de establecer comparaciones entre su escenario original, el Palacio de Gobierno, y otros escenarios. Hay que recordar que el ferial comienza en 1966, está en Palacio de Gobierno hasta 1989, en 1990 pasa a la Plaza de Toros San Marcos, en 1991 ya está en proceso de construcción el Teatro de Aguascalientes, pero el ferial pasa al Teatro Morelos, y a partir del 1992 está en este Teatro de Aguascalientes. Es decir, ya prácticamente ya ha estado más tiempo acá que allá. Pero hay quien dice, bueno, que allá se perdió, que aquí se perdió el hecho de que en el Palacio de Gobierno tenían 4 escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente estaba, y aquí nada más es uno. Ajá. ¿Qué se podría decir sobre todo esto? Bueno, pues en este caso el teatro como tal en el Palacio tenía 3 lados para verlo, no tenía es cierto, 3 lados. Y tendría que ser como un teatro estilo griego, estilo románico, en el que tenía 180 grados para verse. ¿Sí? A lo que se refiere cuando se dice teatro a la italiana, se refiere a Italia precisamente, a cómo se comenzó a hacer teatro en la calle y la gente veía desde los balcones que armaban un templete y cerraban la calle. La gente, en lugar de que el teatro tuviera 180 grados de vista, tenía un solo frente y la gente se sentaba en la calle a ver en una sola dirección. A eso se le llama teatro a la italiana. Digamos, sí, como lo que se hace en la feria, que se cierra la Venustiano Carranza. Exactamente. Y ahí muy cerca de la Merced se Y monta un escenario. Lo que vemos acá nosotros, los palcos que vemos a los lados son los palcos de las casas. Sí. Y el diseño en realidad el teatro a la italiana es en Parma, el primer teatro, digamos, que institucionalizó esa versión de la calle al teatro, hacía eso, un proscenio que separa público y actores o bailarines. El público se sienta en una herradura que simula la plaza,
ese proscenio y el telón separan, digamos, el hecho escénico del público, y es ese esquema frontal. Por eso en Parma se desarrolló, digamos, institucionalizó ese sistema constructivo de teatros. Porque, por ejemplo, en algunos países nórdicos o incluso en Inglaterra, los teatros eran circulares. Sí. Entonces el hecho escénico era 360 grados. Incluso la primera versión del teatro donde Shakespeare presentaba sus obras, esta película Shakespeare enamorado. Ajá. Bueno, esa es una muestra muy muestra clara. el era teatro un isabelino. prácticamente circular, y los actores estaban casi en medio. Entonces no había esa pared, ese proscenio que se mencionó. Entonces el teatro, el de Aguascalientes, el Morelos y el Leal y Romero y el del Seguro Social son teatros a la italiana. Porque tiene un frente. Y así porque como tienen ese proscenio que separa público de y como esa esencia también de que, como dijiste tú hace un momento, entras aquí y es la noche. Y a veces te pasas día y noche metido haciendo una producción, sí, y no sabes cómo está afuera, si está lloviendo, no sabes. Pierdes la noción del tiempo aquí en este espacio. Lo mismo le sucede a las personas cuando vienen al teatro. Entran, se sientan a un lugar, saben que van a ver un ballet, saben que van a ver una obra de teatro, saben que van a ver X, y entonces la función de las 3 llamadas son: prepárate porque vas a dormir. Vas a dormir, o sea, el hecho de que te apaguen la luz es que te duermes, y el hecho de que te prenden la luz y abren el telón es que abres los ojos al sueño, a un sueño, entras a un sueño literalmente. Por eso cuando termina la obra que fuiste a ver, hay un oscuro o hay un telón que se cierra, porque tus ojos se volvieron a cerrar otra vez en ese sueño. Había una placa cuando se inauguró el teatro, una placa de cristal que alguien quitó, yo no sé quién la quitó. Sí, sí me acuerdo. Pero era una frase de Calderón de la Barca. Sí. Porque la vida es sueño. Porque la vida es Porque sueño. la vida Sí. es sueño. Y aparte, no, había otra también donde decía, sí, porque la vida es sueño, pero había otra donde se mencionaba que la salud de una sociedad, la salud mental de una sociedad, tenía mucho que ver con la salud del teatro que veía, que disfrutaba. Y que bueno, evidentemente lo que sucedía en el teatro, pues sucedía afuera. Y bueno, esto que estabas comentando, yo creo que sí, ese enriquecimiento que aportó el teatro a la ciudad, que para mí fue Aguascalientes es uno antes y Y otro después del después. teatro. Sí. Enriqueció la visión de muchos temas, el disfrute, afinó gustos musicales, gente que era o que es apasionada de la música clásica, que no tenía acceso a sinfónicas más que a través de discos, y que pudo por fin disfrutar de una sinfónica. Digo, ya mencionaste la de Filadelfia, pero también estuvo la Nacional de Rusia, estuvo la Sinfónica Nacional, ha estado La de la militar. la de los militares, De la Universidad Autónoma de Guadalajara. de cientos de orquestas en diferentes formatos. Hemos visto, mencionaste a Claude Bolling, pero también estuvo Wynton Marsalis Wynton Marsalis, en la sí, Lincoln por supuesto. Center, Sí. con una playa de músicos. Estuvo Buenavista Social Club con puros músicos legendarios de Cuba. Ha estado, todos los populares que mencionaste de México, de España, de Argentina. Estuvo Mercedes Sosa cantando Gracias a la Vida aquí en este escenario. Pablo Milanés. ¿Qué le faltaría al teatro? Bueno, yo creo que sostener una programación, digamos, en orden ascendente, y que la ciudad soportara esa programación. Por ejemplo, Wynton Marsalis y la Lincoln Center, pues es un espectáculo de primer nivel mundial.
el esfuerzo que se tuvo que hacer económico, pues implicó muchas cosas, unas muy chistosas y muy interesantes, porque por ejemplo, Alejandro Lozano, que era el director del ICA, y no me va a dejar mentir porque pues allá anda todavía dando lata, cuando trajimos a Winton Marsalis, prácticamente me dijo, mira, pues tú tráelo, pero no hay dinero. Entonces vendan los boletos, para salir tablas por lo menos, ¿no? Entonces el boleto era caro, porque pues nada más son 1,500 lugares. Y entonces lo que hicimos fue vender los boletos en abonos chiquititos, como Coppel o como hicimos unos bonos. Y de veras, hicimos unos bonos Sí, me acuerdo. con 10 pagos. Sí, o sea, el sí me boleto acuerdo. costaba 1,000 pesos, 10 pagos quincenales de a 100 pesos. Sí. Y a todos los que pasaban por el ICA les clavábamos uno y uno y uno para financiar. Bueno, hubo también gente, algunas empresas de aquí de Aguascalientes que le entraron con una lanita, pero fue un esfuerzo muy grande para poder presentar esos espectáculos. La Orquesta de Filadelfia pues tenía un patrocinio fuerte que también en su momento se consiguió. Pero yo creo que esto también pasa con los programas locales. Sí, También nos llega a suceder porque luego se pretende remontar cierta obra y no hay presupuesto. Sí. Entonces tiene que ser autofinanciable también. Tal vez el público en momentos no entiende el porqué del precio de un boleto. Sí. O el porqué. Pero fíjate, es muy engañoso porque, por ejemplo, si tú vas a ver a la banda Machete Sin Filo, al palenque de la feria, te cuesta 3,000 pesos el boleto. Y Claro. ahí no dice nada. Y ahí sí. Y aparte se gastan afloja. otros 5,000 Sí. en el coñaquito y el tequila y todo. Si tú pones un boleto aquí de 1,500 pesos, No. tienes cientos de reclamos. Sí. Y no vas a comparar jamás, nunca, la comodidad de este teatro a la de un Bueno, pero palenque. yo creo que también los públicos son distintos. Sí, claro. Y ese público del palenque en la vida va a venir acá al Sí. teatro. No que lo sé, habría, pues, ¿no? yo pienso que O en al el contrario, futuro, también. ya que se abra, pues habría que consolidar esa programación que cada semana, digo, prácticamente en el 92, o sea, de octubre 91 y todo 92, cada tercer día estaba abierto este teatro con un espectáculo, internacional o nacional, todos de primerísima y con muy buena afluencia de gente. Y ha tenido sus altas y sus bajas, porque también depende mucho de la gestión, depende pues, del momento económico, depende, por ejemplo, yo recuerdo muchas presencias importantes, la Compañía Nacional de Teatro, el Ballet de Montecarlo, bueno, otras compañías de danza que venían a Cervantino, venían con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Si no todo, una gran parte. Sí. Entonces eso te ayudaba mucho a programar esa, digamos, con mucha, digamos, con cierta holgura, programar aquí eventos de ese nivel, era porque también tenías un respaldo pues de las instituciones, cosa que ahora lamentablemente pues ya no sucede. Tan solo las óperas Las eran óperas, impensables sin el apoyo de Bellas Sí, Artes. así es. ¿no? Venían cantantes de Bellas Artes o si no los Las tenían, te los escenografías. pagaban. Producciones, vestuario y escenografía completitas. Y siempre había apoyo, digo, yo recuerdo muy Realmente bien el ICA lo único que ponía, bueno, no, había suena mucho trabajo, porque medio aquí feo, tenías ¿no? orquesta, coros, La orquesta, solistas. la Claro. orquesta del La coro. producción, el Sí. armado, todo. No, sí eran proyectos grandes, pero por ejemplo, yo recuerdo funcionarios en el IMBA como Nacho Toscano, que fue director general del IMBA, pues aparte de que apoyaba, de repente llegaba así oye, va a estar la Ópera de Bellas Artes y sin avisar, de repente el mero día llegaba Nacho Toscano a ver cómo estaba el tema. O sea, había realmente una vocación porque el Instituto Nacional de Bellas Artes fuera nacional, ¿no? Tuviera una cobertura, pues por lo menos, si no en todo el país, pero con un alcance, pues más allá de la Ciudad de México. Entonces eso ayudaba mucho. Por ejemplo, yo recuerdo… Y yo creo que había un poquito más de preocupación también por eso, Sí. por distribuir la cultura de diferentes maneras. O sea, Así me es. refiero al caso, por ejemplo,
el maestro Mancera siendo uno de los, o siendo el más grande de los escenógrafos en México, Manuel Vargas Salgado, haberlo mandado para acá para comenzar a trabajar en la conformación de proyectos nuevos de investigación, o sea, relacionados con la danza, con la música, con la indumentaria, cosas que se veían reflejadas a través de los diferentes feriales, de las diferentes formas de hacer otro espectáculo diferente o otra forma de entretenimiento diferente, enmarcando la historia de Aguascalientes, buscando la identidad de Aguascalientes a través de algo que en un tiempo fue muy bueno y sigue siendo muy bueno, porque por eso nos conocen en muchas partes del mundo, el hecho de que primero en el ferial se hacía la letra, luego se hacía la música, luego se hacía el movimiento. Entonces, como que darle ese giro cuando llega al Teatro de Aguascalientes es precisamente eso, crear un impacto en la gente, pero alrededor de lo que tiene Aguascalientes en sus cabeceras municipales, ir hasta las casas, tocar puertas, sacar músicas, hacer charlas, y esto traerlo y transmitirlo, o sea, transformarlo aquí, que eso tal vez no lo pudiéramos haber hecho en el Palacio de Gobierno. Tuvimos que girar todos en torno a un engranaje diferente, y yo creo que esa es la importancia del ferial en el teatro de Aguascalientes. Jorge, tú digamos como bailarín, yo recuerdo, me contaste la historia de tu iniciación, Sí. cómo acompañaste a alguien al Seguro Social, Sí. a la sección de prestaciones sociales, como ahí trabajaba el maestro Ramón Benavides. El maestro José Luis Ustaita también. Ajá. Ambos trabajaban, uno trabajaba lunes y martes y jueves, y el otro trabajaba lunes, miércoles y viernes. Entonces fuiste acompañando a alguien y Benavides se acercó y te preguntó, ¿quieres bailar? No, pues es que ahí me la viví en la puerta. Y tú Me dijiste, dijo, pues sí, órale. órale. En fin, bailaste, Sí. te convertiste en coreógrafo y una vez que llegó tu momento del retiro, seguiste inmerso en el ambiente, ya sea como coreógrafo, ¿sí? Y también como vestuarista y luego como directivo. En este momento en el que el teatro estaba en construcción, hay que recordar que la escuela de danza, quizá ya haya quienes no lo sepan porque son mucho más jóvenes, pero la escuela de danza estuvo en un local en la esquina de López Mateos y Paseo de la Feria. Sí. Ahí estaba, era un local mínimamente suficiente. No, muy bonito. Porque antes fue la escuela de artes y oficios. Era el centro de artesanal. Artesanal. Centro de diseño artesanal. Diseño Diseño artesanal. Sí. Y luego se transformó en la escuela de danza y en el restaurante Los Pirules y las oficinas de la dirección. Arriba la Arriba dirección. las sí, oficinas así de es. donde estaba Así Miguel Ángel es. Vargas. Así Bueno, es. justamente donde está el Teatro Víctor Sandoval, Sandoval. Y ahora está el actualmente. Víctor sí, Sandoval y exactamente. Sí. ya es otro. Sí, yo recuerdo, Y fue bueno, una tienda también recuerdo de el grupo artesanías, ¿te de- acuerdas? Sí, del diseño artesanal, lo que producían ahí en telares y No, pero ya cuando era la escuela sí, fue también había tienda. como una tipo Fonart. Y aparte, si mal no recuerdo, había un museo del deshilado, de pequeñas piezas sobre el pasillo. Sí. De eso lo recuerdo muy bien porque la señora Azul B. Landeros era la promotora de esta parte. Entonces, toda esta parte era muy, muy interesante. Pues la escuela era bastante bonita, ¿eh? Digo, Sí. era una escuela- Los Sí. salones Tenía 10, 12 salones, de este tamaño Ujú. del teatro. con una duela muy bonita, de veras era una Espejos escuela. muy grandes. Bueno, entonces retiro lo dicho, pues. No, pues es que... El hecho es que pasa a FICO 13, Ajá, va a ser, digamos, como que la punta de lanza de la Universidad de las Artes. así ¿sí? es. La escuela de danza. ¿Qué se decía? ¿Qué decían? ¿Qué pensaban? Que de pronto iban a adquirir un nuevo escenario, los bailarines, los que estaban vigentes como bailarines en ese momento. En el tiempo cuando se hizo el primer ferial aquí, fue como... Híjole, yo creo como que ir a la fiesta de la prima quinceañera, que tiene un papá que es muy, muy rico y que te tienes que vestir muy bien.
Yo recuerdo que todos los que trabajábamos en ese momento era muy interesante porque cada quien tenía dentro de sí la parte que le correspondía hacer. Manuel Vargas, el maestro Verar, la misma compañía, todos estábamos inmersos. Yo era la parte que producía el vestuario porque René Durón hacía los diseños a través del maestro Antonio López Mancera. Él hacía el diseño de escenografía, pero… ¿Quién? El maestro Antonio López Mancera. Ah, bueno, sí, sigue. Sí. Antonio López Mancera era el director, vaya, de ese primer ferial que se hizo. Y detrás de él estaba René y luego estaba yo en vestuario, pero ahí estaba todo el mundo alrededor de la danza, de la música, porque acuérdate también que aquí es el inicio de la orquesta. Sí, en ese ferial del Ajá. 92 se estrenó la orquesta del Teatro Aguascalientes. La orquesta del no era Teatro la Aguascalientes. Orquesta Sinfónica Aguascalientes, era No. la Orquesta del Teatro de Aguascalientes. Sí, yo me Y se acuerdo. estrenó con 28, 29 músicos. Y yo Ahí recuerdo en vamos. uno de los feriales al final que suben a dar las gracias a todo el mundo y se les olvidó darle las gracias al director y estaba muy molesto porque no lo nombraron. Sí, pero era muy interesante, anécdotas muy padres de ese tiempo. Algo que me llama también mucho la atención y me gustaría comentar es el hecho de que… Oye, el Chato Juárez dirigió la orquesta. Claro, por supuesto. O sea, porque tenía su director Sí. la orquesta. Pero en Pero él la feriales dirigió. se entraba al relevo. y No, Ah, es lo que él que- hacía su propia orquesta. Sí. Él la Sí, sí. invitaba, Bueno, a sus, sí, también sí. invitaba a sus músicos. Algo que es relevante es el hecho de lo que platicamos, de la puesta en escena de las Glorias de Posada, Sí. que en este tiempo como que a mucha gente en Aguascalientes todavía no le caía el peso de la presencia de José Guadalupe Posada. Yo creo que hace 30 años en Aguascalientes, 5 años después, que comienza todo este movimiento del Festival de Calaveras y José Guadalupe Posada y la Catrina, como que empieza a surgir en Aguascalientes esta pasión por Posada y por la obra de Posada. Y yo recuerdo que presentábamos el baile de los 41 para las funciones escolares y nadie se escandalizaba, ni la prensa. Vean, en la prensa nadie decía nada. O sea, pasaba el baile de los 41, Jesús Velasco haciendo el solo de Shakespeare y uno de los Hiram Luébano haciendo una de las señoritas de sociedad. O sea, era burda la obra, pero a la gente le gustaba. Mas sin embargo la presentas 25 años después, casi la misma obra, y todo el mundo se escandaliza. Sí, bueno. O sea, son cosas tan curiosas dentro del teatro y dentro de la danza. Bueno, el Álamo Santo yo no sé si se puede presentar aquí, pero era una obra. Sí, bueno, esta obra del Álamo Santo giraba en torno a un árbol Sí, que por cuestiones de cultura popular pues se había convertido en mágico, ¿no? Y entonces había un proceso de comercialización de las tecatitas del Álamo Santo, de las astillas y bueno, el trazo escénico, la escenografía maravillosa. sí, Y Sí. sobre todo muy irreverente. sí. Era un constante. Pero es que también en esta muestra fueron muchas cosas irreverentes. Yo recuerdo algo que se presentó en el Teatro Morelos, no me acuerdo así a ciencia cierta qué era, pero de pronto estaba un altar con la Virgen de Guadalupe, no sé si tú lo recuerdas, Carlos. Porque Dios en disputa. Dios en Dios en disputa. disputa. se Y entonces llamaba, de sí. pronto entra un tipo con un bat, pero está el altar de la Virgen y entra un tipo con un bat y ¡pah! Rompe el cristal y rompe la imagen, así frente al público. Entonces te agarras de los asientos así porque dices tú, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, Era el grupo de teatro 1939. No sé si les diga algo la fecha. Y si la memoria no me engaña, en el sonido empezaba a escucharse uno de los mandamientos: sí. no te harás imagen Y se ni me- nada. Ujú.
yo soy el que soy, etcétera, y no te harás imagen. Y ¿sabes? Llegaba y le daba su batazo allá a la… Bueno, bueno, volviendo un poco a la programación, feriales, todo eso, también no sé si recordarán un festival hermoso que se llamaba Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Sí. Se realizó 2 ediciones aquí bueno, obviamente la sede principal era aquí, pero era verdaderamente una joya ese festival. Sí. Y se realizó en 2 ocasiones, eran 16 compañías de teatro de todo el mundo, ahí sí era verdaderamente internacional. Gratuito prácticamente, costaban los boletos 20 pesos y venían niños y cantidad de público increíble. Hay una paradoja en este teatro. Para muchas personas es un espacio sacro, es un espacio que obliga a un comportamiento reverente, silencioso, como una galería o como un museo. Pero a propósito de lo que comentas del festival de teatro, de los conciertos didácticos, yo lo que recuerdo es una chiquillería gritona, ¿no? Muy efusiva, muy en el disfrute de lo que estaban viendo, Sí, claro. y que no le importaba, pues no sentía ese prejuicio que siente mucha gente ante un espacio de estos, ¿no? Pues yo creo que la gran mayoría de los que nos dedicamos a hacer de alguna manera espectáculos o teatro, danza, de lo que sea, es lo primero que le debemos inculcar a los bailarines y a los actores, el respeto por el espacio. Por ejemplo, cuando llegan al Teatro Morelos, yo sí los pongo pintos, o sea, ni basura, ni chicle, ni escupes, ni nada. Claro. Y hablas con voz baja aquí, por favor. Lo mismo sucede aquí. Y lo mismo sucedía en los feriales, o sea, antes de que comenzara un ferial, buscaba la manera de que hubiese una unidad entre todos, que no se dividiera ni una técnica con la otra y que sobre todo se respetara eso, el espacio en el que están parados. ¿Por qué están aquí? ¿Cuántos quisieran estar aquí en este lugar? Y sí, no lo están. Yo me acuerdo que a inicios de la administración le comenté a nuestros compañeros tramoyas del tema de conservar su espacio impecable, así como lo estamos viendo ahorita. No estaba así, cuando entramos. Y ahora velo. Y una de las cosas que les decía era que cuando entraran al escenario se quitaran los zapatos, como si fuera un lugar sagrado. Digo, obviamente es una metáfora, claro, de lo que implica pisar el escenario. Y yo creo que eso que dice Jorge, es a nosotros con los feriales y con, hablando ya, digamos, plan doméstico, las compañías locales, la misma orquesta sinfónica que tienen su sede aquí, nos costó muchos discusiones que supieran, que tuvieran ese bagaje para usar las instalaciones de un teatro, sobre todo por la sacralidad, por el simbolismo, por el hecho de estar presentes en un escenario, en el papel que te toque jugar. Puede ser como tramoya, puede ser como sonidista, como vestuarista, runner, como maquillista, todos transmitir esa mística. O como Mirón, como yo. Sí, Mirón, que justamente, bueno, yo en mi calidad de guionista del ferial, yo recuerdo a propósito de esto que comentas, he tenido el privilegio de estar aquí antes de las funciones, bueno, en las funciones. Ajá. He tenido el privilegio de haber visto funciones del ferial aquí en este espacio donde estamos, y recuerdo con particular emoción, con el telón cerrado, el ruido de la gente, ¿no? Y cómo llegan los artistas, calientan, ¿no? Mueven el músculo para darle la flexibilidad necesaria, y luego se reúnen en un centro y escuchan la arenga, literalmente la arenga, de su directivo, ¿no? Cómo lo que van a hacer, para quién lo hacen, escuchen al público, el público nos está esperando, etcétera. O también, una vez que termina la función, que se reúnen todos, recuerdo con
nostalgia alguno de estos momentos, toda la gente del ferial reunida hacia el centro y el maestro Juárez pasando por aquí, y luego el maestro José Dávila Rodríguez también, que estaban allá en su lugar y que bueno, ya se iban, ¿no? En fin, son quizá un poco los fantasmas que… ¿Hay fantasmas aquí? Yo creo que sí. Raúl Stalbor también Sí. salía a veces venía a los feriales y salían juntos. Por aquí, por donde estamos ahorita, sí. Sí. Sí, que justamente, bueno, ahora lo ven ustedes muy amplio porque no hay nada, pero justamente aquí bajan las piernas, ¿no? Y entonces el espacio para ir y venir es muy corto. reducido. Anécdotas. Yo estoy recordando dos. Primero, la muerte de Alfonso Pérez Talamantes, Sí. ¿sí? Ponchín. Sí, Cómo él estaba ubicado en una de las, ¿cómo les llaman? A los accesos. De los laterales. accesos se ubicaban que se usan mucho para ubicar músicos o bailarines o actores por momentos. Fuera del escenario, ahí estaban los músicos. Entonces terminó la función, empezó a sentirse mal y entonces vino de allá para acá, estaba ya el grupo ahí al centro, salió por esta puerta que está hacia el jardín, hacia el estacionamiento, no del teatro, sino de los artistas, de los técnicos, y ahí murió. Fue una experiencia traumática, ¿no? Yo estaba ese día terminando de dar indicaciones porque fue el ferial de la Soberana Convención Revolucionaria. Entonces edificamos el interior del Teatro Morelos, en el espacio, dentro del Teatro Aguascalientes, el Teatro Morelos. Entonces ellos tocaban en los palcos. Y Poncho tenía ya tiempo presionado por la cuestión musical. Se le había encomendado a él hacer los arreglos musicales. Y recuerdo muy claro ese día que estaba dando indicaciones, esas indicaciones que tú dices, con todo el grupo, y yo lo vi que salió. Entonces de pronto me vienen a avisar que salga corriendo, por favor, porque algo está sucediendo afuera. sí. Y ya únicamente salía eso. Sí, pues ese fue un episodio. Fue muy… Bueno, en el lado amargo, en el lado dulce, en el lado maravilloso. Tiene que tener sus dos partes la vida, Sí, no nada más sí, el por lado supuesto, amargo. por supuesto. Aquí también le propuso matrimonio Juan Jesús Cervantes, Juan Jesús Cervantes a Viridiana Alvarado, en ese ferial. ambos bailarines. Sí. Tenían una parte, en esa ocasión el maestro Campos dispuso la construcción de un Pasillo. que entraba un poco que dividía una parte del patio de butacas en dos, muy pequeño, de Sí. tal manera que había dos grupos de butacas dentro de este pasillo redondo. Era emular precisamente el Teatro Morelos. Y había eran los papaquis, Sí, se interpretaban los papaquis que tenían momentos de silencio en donde se decía los versos. bailarines decían versos, se lanzaban pullas, eran versos picantes, jocosos, echadores, ¿no? Y en una de esas, previamente avisada a la gente de producción, casi que apagaron todas las luces y dejaron un foco seguidor, y Juan Jesús dejó de decir lo que le tocaba y le propuso matrimonio, ¿no? No, hubo un previo antes. Como se iban cambiando de parejas, porque se intercambiaban una escoba que traían. Entonces, ese día todos se pusieron de acuerdo para que en el último verso le quedara Viridiana y le quedara Chuy. O sea, entonces, pues Chuy le propone matrimonio y la otra le tenía que contestar. Desde luego ella no sabía nada No. de esto, ¿no? Fue totalmente sorpresivo para ella, ¿no? No sé,
Yo tengo varias. Venga. Bueno, algunas se pueden contar, otras no, pero sí, las que no puedo contar, esas sí, no se las necesitamos unos mezcales para contárselas, pero no, unas que sí puedo contar es, por ejemplo, aquí he visto una de las escenas más bonitas que he visto en mi vida, en todos los teatros que he ido. Una compañía que trajimos que se llamaba Slava Snow Show, que era como los clowns de Siberia. Sí. Había una escena al final, bueno, eran clowns para toda la familia, pero era muy dramático. Iniciaba prácticamente con un suicidio el espectáculo. Y al final bajaban una especie de turbina a media altura del escenario y simulaban una tormenta de nieve siberiana. Pero era verdaderamente una tormenta, o sea, no era de que aventaban papelitos así. No, era una tormenta siberiana. Entonces soltaban verdaderamente toneladas de confeti blanco, que cuando iban cayendo y a la hora que entraban al túnel de aire que hacía la turbina, tú como público recibías verdaderamente la tormenta, no te dejaba ver. Una escena verdaderamente memorable. O sea, era el final del espectáculo. Obviamente todas las butacas quedaban tapizadas de confeti. Y lo más espectacular, aparte de esa escena, es que después salía como una especie de aspiradora y en 5 minutos recogían todo. O sea, una tecnología increíble. Esa escena jamás la voy a olvidar porque era verdaderamente una apoteosis. Y otra escena que también recuerdo mucho es una compañía canadiense de danza que se llamaba Carbón 14, no sé si la vieron, vino. Y entonces abre el escenario y literal era un bosque canadiense. Traían en la carga, viajaron a Cervantino y lo vinieron para acá, no sé, 70, 80 pinos canadienses. En macetas. Sí, los traían, me imagino que por la duración, pues era pues para una gira de 1 mes, 2 meses, pero era un bosque canadiense. Y además el teatro olía a bosque canadiense. Y unas escenas hermosísimas, creo que son escenas que nunca se me van a olvidar, las tengo aquí. Un Fausto de una compañía alemana, donde literal yo no sé cómo hicieron un efecto aquí en el escenario, que se abre el escenario y Fausto se lanza a las profundidades del mar a entregar su alma al diablo. Esa escena era hermosísima, pero era literal, yo no sé qué efecto hicieron, se partía el escenario y el protagonista se echaba un clavado como a la profundidad del mar, usaron el foso, y pero era preciosa la imagen. O sea, son como imágenes que nos regala el teatro increíbles. La creación de esas escenas, pues es una maravilla cómo las logran, ¿no? Y bueno, y hay muchísimas más, ¿no? Sí. Yo creo que también resaltar un poquito el hecho de que las 4 o 5 veces que hemos estado en Bellas Artes ha sido en función también de productos desarrollados dentro del teatro. Bueno, sí, el ferial, ¿no? El ferial principalmente, o sea, sí. Nuestra presencia Aguascalientes con el ferial ha sido el nacimiento aquí en el teatro y se ha proyectado hacia allá. Entonces, bueno, el ferial cerró el Cervantino de hace 3 años, cuando Aguascalientes fue estado invitado. Y bastante bien, ¿no? Digo, estuvo bastante ya habíamos estado en un cierre también, hace muchos años, no sé si te acuerdas. Me estoy acordando, no la cuentas tú, Jorge, pero entonces la cuento yo. ¿De qué? De que en 1998 el ferial versó sobre la historia de la feria, porque era un aniversario redondo, ¿no? 170 ferias se llamó ese año. Y entonces era un recorrido histórico por la feria. Y había un cuadro dedicado a la reina. Síguele. Sí. No, síguele. Y entonces Jorge invitó
y ella aceptó Mónica Gutiérrez Casillas, Mónica Raquel Gutiérrez Casillas, que había sido reina 2-3 años antes. Sí. 1900, un año antes. Un año antes. Sí. Y que sí, Mónica le entraba y la vistió de reina y todo. Y entonces lo que tenía que hacer Mónica era en determinado momento pasar de un lado a otro, ¿no? Y entonces dice Jorge que pero pasar sola y el aplauso Porque era la pasarela de la plaza principal, con la música de la banda municipal y tocando la marcha Aguascalientes. Entonces en una de esas se subió al escenario Salvador Aguayo, que era cantante. Y que gritaba siempre viva Aguascalientes. Y un día le dije, por favor, no quiero que vuelva a gritar. Dijo, si me pide que ya no grite, ya no voy a venir a seguir cantando. No, pues ahorita te la completo, porque yo me la sé de otra manera. Ajá. Y entonces, casualmente Jorge siempre está en la cabina, pero esa vez no sé por qué estuvo aquí. Y entonces estaba Mónica parada aquí a un lado, a la espera de que le tocara, y Aguayo detrás de ella. No, en la puerta, entraba por la puerta lateral. Ah, muy bien. Y caminaba. Y entonces, Y Aguayo estaba siempre pegadito a la puerta. porque ahí estaba el coro, Claro. ¿no? Entonces, Jorge viene y le pregunta, ¿qué está haciendo? Entonces él ya estaba dispuesto a levantarle la cola al vestido para acompañarla, ¿no? O sea, dije, no, espérese, no, a usted no le toca. La quería acompañar, decía, Sí, ¿cómo podía ir la reina sola? ¿Cómo podía entrar la reina sola? Necesitaba al galán a un lado. No. No, pero esto que comentas, que gritaba en la pelea de gallos viva Aguascalientes, el problema es que sacaba de ritmo a la gente porque decía, señoras y señores, viva Aguascalientes. O sea, cuando en la inercia de la pieza es el viva Aguascalientes directo, lo atrasaba y la gente se sacaba de onda, pues ya no sabía qué hacer. Y yo le quería quitar eso y me dijo, no. Y no. Eso es lo que me da identidad, así me dijo. Y entonces también José Dávila llegaba a apagarle el micrófono. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿No? En fin, no sé qué anécdotas más. muy curiosos. En una ocasión estábamos, Carlos, estaba el maestro Juárez, estaba Julio, si mal no recuerdo, estabas tú, estaba yo. Y entonces estábamos haciendo el ferial del ferrocarril, un ferial que pues gustó muchísimo a la gente. Y estaban en ensayo aquí, entonces yo les dije, ya por favor, no quiero ver los ferrocarrileros de siempre. Tacatacatán, tacatacatán, ya no quiero eso, quiero otra cosa. Y entonces le pedí a Carlos que buscara algún poema sobre ferrocarrileros. Carlos lo buscó, le pedí que lo grabara, él, le pusieron música a piano y entonces le pedí al grupo, le dije, por favor, necesito algo que se vean los hombres trabajando, pero no quiero la rudeza, quiero la parte delicada de los hombres. Y ya, empezaron ese día con los ensayos y estábamos platicando allá en el cuartito y entonces el maestro Juárez pegado en la ventana, volteando a ver el escenario y viendo que estaban ensayando los ferrocarrileros. Digo, si estábamos bailando ferrocarrileros y él es el compositor de los ferrocarrileros, pues era obvio que algo le tenía que sentir, ¿no? Entonces dice, no hombre, si viviera mi compadre, ahora don Víctor Sandoval, ¿qué diría? ¿Lo digo? Dijo, ¿qué diría? Le digo yo, ¿qué diría, maestro? Dijo, bola de putitos. Y luego le digo yo, ya, ¿a poco? Maestro, ¿a poco en el ferrocarril no había? Dice, sí, pero nada más éramos 4. Porque los que bailaban eran 5, pero así, dice, nada más éramos 4. Era muy ocurrente, de un humor muy fácil, ¿no? Sí. En fin, no sé, algo más. Estamos llegando al final de esta conversación.
No, darle las gracias al teatro por ser Sí. el teatro, por vernos dejado vivir aquí 30 años, al menos en mi caso, 30 No, pues, a años. todo. 40 en el instituto y 30 aquí en el teatro. Año tras año, haciendo 1 o 2 espectáculos aquí. Sí, para Muy mí bien. me cambió mi vida el teatro. Porque, digo, tenía 25 años cuando me invitan de director. Me invitaron de director del teatro. Y luego director de promoción y manejábamos el teatro. Pero para mí pues cambió radicalmente mi vida. Y además para bien, digo, creo yo. Sí, sí, yo también puedo decir que esto que comentaba yo en el inicio de nuestra conversación, este paso de las sombras a la luz, de la realidad, lo que dijiste que me pareció bellísimo, este asunto de cerrar los ojos y abrirlos al sueño. También para mí fue esta experiencia de 1991 de la Muestra Nacional de Teatro, fue definitoria de muchas cosas. En fin, yo les agradezco muchísimo su presencia en esta ocasión, en esta conversación. Desde luego al equipo de Tramoya que manejó estas máquinas. En cuanto dije que ya íbamos a terminar, voltearon los focos, ¿no? Gracias y bueno, nos vemos en 30 años más. Esperemos. Claro que sí. Gracias a usted por habernos seguido.